tardes a todos los oyentes, bienvenidos a Rutas de Aprendizaje, el espacio en el que exploramos en profundidad los procesos y estrategias que transforman la educación. Yo soy Lilian Molina. Y yo soy Alejandro Chávez. Hoy tenemos un tema que promete cambiar la forma en la que entendemos el aula, la mediación pedagógica. Nosotros, como conductores, tenemos un conocimiento básico del tema, pero contamos con 3 invitados expertos que hoy nos ayudarán a profundizar en este enfoque revolucionario. Así es, queremos dar la bienvenida a nuestros distinguidos invitados. Hola a todos, soy Yesenia Martínez. Es un gusto participar y compartir mi experiencia sobre cómo la mediación transforma el proceso de aprendizaje, permitiendo que el alumno sea el protagonista y el error como una oportunidad de crecimiento. Muchas gracias, Yesenia. Seguimos con... Hola, soy Maribel Gómez. Agradezco la invitación. Para mí la mediación pedagógica representa la integración de diversos elementos en el aula, haciendo que el aprendizaje sea un proceso dinámico, colaborativo y profundamente significativo. Y por último... Buenas tardes, soy Daniel Anda. Es un honor estar aquí. Mi experiencia en el campo educativo me ha permitido ver cómo la mediación pedagógica genera un ambiente de constante interacción, en el que tanto el docente como el alumno construyen el conocimiento de manera conjunta. Para comenzar, nos gustaría que nos expliquen de forma sencilla qué entienden por mediación pedagógica. Nosotros tenemos una noción básica y queremos que ustedes profundicen en ese concepto. La mediación pedagógica es un enfoque en el que el proceso de enseñanza-aprendizaje deja de ser un traspaso unidireccional de información para convertirse en un proceso interactivo y colaborativo. En este modelo, el docente actúa como facilitador, abriendo espacios para el diálogo, la reflexión y la participación activa. Se trata de construir el conocimiento de forma conjunta, valorando cada aporte y considerando el error como parte esencial del aprendizaje. Interesante. ¿Podrías contarnos cómo se redefine el rol del docente en este proceso? Claro, el rol tradicional del docente como único transmisor de saberes se transforma. Ahora, el educador se posiciona como un guía o mediador, cuya función es facilitar el proceso, plantear preguntas que inviten a la reflexión y crear un ambiente seguro para que el estudiante explore y construya su propio conocimiento. Este cambio empodera a los alumnos, otorgándoles mayor responsabilidad y libertad en su formación. Desde nuestro punto de vista básico, nos interesa saber también cómo se integran las dimensiones emocional y social en este proceso. ¿Es tan importante como el aspecto cognitivo? Sin duda, la mediación pedagógica abarca tanto lo cognitivo como lo emocional y social. La interacción en el aula crea un clima donde la empatía, el respeto y la confianza son fundamentales. Un docente que fomenta este ambiente motiva al estudiante a expresarse sin temor, enriqueciendo el aprendizaje con experiencias personales y contextuales. ¿Cuáles son, en su experiencia, los elementos imprescindibles para que el proceso de mediación funcione de forma efectiva? En primer lugar, es esencial un ambiente de confianza y apertura, donde el docente escuche y valore cada opinión. Además, resulta vital utilizar estrategias y dinámicas que incentiven la participación activa. Debates, trabajo en grupo, actividades prácticas y variados recursos didácticos. Finalmente, la evaluación debe de ser formativa para identificar fortalezas y áreas de mejora. ¿Qué impacto tiene este modelo en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes? La mediación pedagógica impulsa el pensamiento crítico al transformar el aula en un espacio de diálogo donde el alumno cuestiona, analiza y evalúa la información. Se estimula la reflexión y la búsqueda de respuestas propias, lo que fortalece su capacidad para enfrentar problemas de forma autónoma. Además, al valorar el error como parte del proceso, se reduce el miedo al fracaso. Esto alienta a los estudiantes a proponer ideas, debatir y construir soluciones creativas, haciendo del aprendizaje un proceso de exploración continua. Retomando la importancia del diálogo, ¿cómo se genera un intercambio genuino que enriquezca el aprendizaje? El diálogo
es el corazón de la mediación pedagógica. Debe ser bidireccional. No solo el docente hace preguntas, sino que escucha activamente a los estudiantes. Cada intervención debe sumar a la construcción colectiva del conocimiento, fomentando un ambiente en el que todas las voces sean respetadas. ¿Y cómo se traduce la participación activa en el aula? La participación activa transforma la experiencia educativa porque los estudiantes construyen su propio saber. Esto significa plantear dudas, debatir ideas y trabajar en proyectos prácticos. La participación fortalece la autonomía, el compromiso y el desarrollo de habilidades útiles en la vida. Efectivamente, en un aula mediada cada aporte cuenta y cada reflexión suma, generando así un aprendizaje verdaderamente colaborativo y dinámico. Ven conmigo a visitar donde hacemos un gansito, el sabroso pastelito que es de todos favorito. Gansito, gansito, qué rico pastelito, con mermelada de fresa y sabor a chocolate. Gansito, gansito, gansito marinela, recuérdame. Habiendo explorado el concepto y sus implicaciones, queremos que nos definan en un conjunto una conclusión integradora sobre la mediación pedagógica. ¿Cómo sintetizan este enfoque? Para mí, la mediación pedagógica transforma el proceso educativo en una experiencia colaborativa y dinámica. El aula deja de ser un espacio dedicado para convertirse en un escenario de diálogo, donde el docente facilita y los estudiantes son protagonistas, aprovechando cada error para construir saberes significativos. Estoy de acuerdo y añadiría que también implica reconocer la diversidad en los estilos de aprendizaje. Es un modelo inclusivo que fomenta el pensamiento crítico y la autonomía, permitiendo que el alumno cuestione, debata y reflexione de forma colectiva. En mi experiencia, se rompe el esquema tradicional. La mediación se basa en generar situaciones y preguntas que impulsan al estudiante a explorar y descubrir por sí mismo, funcionando como un puente entre el conocimiento y la vida real. Así, se desarrollan habilidades para la resolución de problemas y la toma de decisiones autónomas. Podríamos entonces definir la mediación pedagógica como un proceso transformador que integra contenido, interacción y desarrollo personal, donde tanto el docente como el alumno participa efectivamente en la construcción del conocimiento. Avancemos ahora a analizar cómo se vinculan las teorías educativas con este modelo. ¿Qué aportes de autores clásicos y contemporáneos fundamentan la mediación pedagógica? Empecemos con la teoría sociohistórica. Vygotsky sostiene que el aprendizaje ocurre en un contexto social y se mediatiza a través de la interacción. El concepto de la zona de desarrollo próximo es fundamental, ya que plantea que el estudiante puede alcanzar niveles superiores con el apoyo del docente, quien actúa como mediador. Brunner complementa esta visión al enfatizar el aprendizaje por descubrimiento y el uso de andamios, o scaffolding. Para él, el conocimiento se construye activamente y el educador debe diseñar situaciones que permitan al estudiante explorar y reflexionar en lugar de impartir información de manera unilateral. Piaget, por su parte, destaca que el aprendizaje se produce cuando el estudiante enfrenta un conflicto o desequilibrio que le obliga a buscar nuevas estructuras mentales.
En la mediación, el docente genera esos momentos de conflicto cognitivo que estimulan el desarrollo y la reorganización del saber. ¿Y cómo se integran otros enfoques, como el constructivismo y las ideas de modificación cognitiva? Feuerstein, por ejemplo, se centra en la modificabilidad humana. Afirma que, mediante una intervención adecuada, es posible potenciar la capacidad cognitiva del estudiante, modificando estructuras aparentemente fijas. Esto resalta el papel del mediador, quien crea condiciones óptimas para desarrollar estrategias cognitivas. Por otro lado, Freire propone una educación liberadora, basada en el diálogo y la praxis. Su enfoque invita a que tanto el docente como el alumno sean sujetos activos en la construcción del conocimiento, promoviendo la emancipación y la transformación social, y rompiendo con la tradición autoritaria. También es relevante la perspectiva de Eusebel, quien enfatiza el aprendizaje significativo. Según él, para que el nuevo conocimiento tenga sentido, debe relacionarse con lo que el estudiante ya sabe. La mediación pedagógica se apoya en este principio al conectar los contenidos con las experiencias previas, haciendo el aprendizaje más relevante y aplicable. En resumen, la mediación pedagógica se fundamenta en una variedad de teorías que destacan la importancia del contexto social, la interacción, el descubrimiento y la construcción activa del conocimiento. Vygotsky, Brunner, Piaget, Feuerstein, Freire y Eusebel, entre otros, nos ofrecen un marco que convierte el aula en un espacio de diálogo y aprendizaje profundo. Exacto. La integración de esas perspectivas enriquece el proceso de mediación y permite que tanto el docente como el alumno se adapten y evolucionen en un entorno de aprendizaje colaborativo y significativo. Esta combinación de teorías fortalece el modelo y ayuda a preparar a los estudiantes para los retos de un mundo en constante cambio. Y abre la posibilidad de construir una educación más justa, colaborativa y transformadora, en la que cada interacción en el aula contribuye al crecimiento personal y colectivo. Queridos oyentes, esperamos que este podcast haya aportado una visión profunda sobre la base teórica de la mediación pedagógica y su conclusión integradora. Agradecemos a nuestros invitados por sus valiosas aportaciones y a ustedes por acompañarnos en este viaje de reflexión. En los próximos segmentos continuaremos explorando otros aspectos de este modelo transformador. Hemos hablado sobre la mediación pedagógica, en general, sus bases teóricas y cómo se construye en el aula, pero ahora queremos enfocarnos en los actores principales de este proceso. Empecemos con el alumno. ¿Cuál es su papel en la mediación pedagógica? ¿Qué cambia en comparación con la enseñanza tradicional? El alumno deja de ser un receptor pasivo de información y se convierte en un agente activo de su propio aprendizaje. En la enseñanza tradicional, el estudiante suele recibir el conocimiento de manera directa, sin cuestionarlo. Sin embargo, en la mediación pedagógica se fomenta su participación, pensamiento crítico y autonomía, pues se le motiva a explorar, a construir conocimiento a partir de sus experiencias y a interactuar con otros para enriquecer su comprensión. Exacto, y algo importante es que el alumno también aprenda a autorregular su propio proceso de aprendizaje. Ya no depende completamente del docente, sino que desarrolla estrategias para organizar sus ideas, resolver problemas y reflexionar sobre lo que se aprende. Esto es fundamental para que el aprendizaje sea significativo y útil más allá del aula. Yo añadiría que el alumno en la mediación pedagógica también tiene un rol social clave. Como menciona Vygotsky, el aprendizaje ocurre en interacción con otros. En este enfoque, el estudiante dialoga con sus compañeros, construye conocimiento en conjunto y aprende a argumentar, defender ideas y considerar diferentes perspectivas. No es solo aprender para sí mismo, sino aprender con y para otros. Entonces podríamos decir que el estudiante se convierte en el centro del proceso de aprendizaje con un rol mucho más participativo y autónomo. Si el aprendizaje depende en gran parte del estudiante, eso significa que debe comprometerse con su formación, cuestionar, investigar y no conformarse con respuestas simples. Su papel es mucho más activo, lo que lo prepara mejor para enfrentar los retos del mundo real.
Ahora hablemos del otro actor clave, el docente. Si el alumno es el protagonista del aprendizaje, ¿qué papel juega entonces el maestro en la mediación pedagógica? El docente deja de ser una figura que impone conocimiento y se convierte en un mediador o facilitador del aprendizaje. En lugar de transmitir información de manera unidireccional, guía al estudiante en su proceso de construcción del conocimiento. Su función es diseñar estrategias, hacer preguntas clave, presentar desafíos y ofrecer retroalimentación para que el alumno descubra, analice y construya sus propios saberes. Y algo esencial es que el docente debe conocer a sus estudiantes. La mediación no es un proceso homogéneo. Cada alumno tiene su propio ritmo y estilo de aprendizaje. El maestro debe identificar estas diferencias y adaptar su enseñanza para que cada estudiante pueda avanzar de la mejor manera posible. Aquí entra la idea de Vygotsky sobre la zona del desarrollo próximo. El docente debe saber cuándo intervenir y cuándo dar espacio para que el alumno logre avanzar por sí mismo. Además, el docente en la mediación pedagógica también es un modelo de aprendizaje. Su actitud, su disposición a escuchar y su forma de interactuar con los estudiantes influyen en cómo se desarrolla el aprendizaje en el aula. Un docente que fomenta la participación y el pensamiento crítico genera un ambiente donde los estudiantes se sienten motivados y seguros para aprender. Entonces, el docente no desaparece, sino que asume un rol distinto, más de guía y facilitador que de transmisor de conocimiento. Exactamente. Su presencia sigue siendo fundamental, pero de una manera más dinámica, promoviendo el aprendizaje autónomo y colaborativo. Pasemos ahora a otro tema fundamental, el lenguaje. ¿Por qué es tan importante dentro de la mediación pedagógica? El lenguaje es la herramienta principal para construir conocimiento. Como menciona Vygotsky, el aprendizaje está mediado por la interacción social y esa interacción ocurre a través del lenguaje. No solo es un medio de comunicación, sino que también estructura el pensamiento, nos permite reflexionar, organizar ideas y darle sentido a lo que aprendemos. En la mediación pedagógica, el lenguaje no solo se usa para transmitir información, sino para dialogar, cuestionar y argumentar. Un aula donde se fomenta la mediación es un espacio donde el lenguaje se convierte en un puente para el aprendizaje. Los estudiantes no solo escuchan, sino que expresan sus ideas, defienden sus puntos de vista y construyen significado a partir de la interacción con los demás. También es importante considerar que el lenguaje que usa el docente influye en cómo los estudiantes perciben el aprendizaje. Si el docente usa un lenguaje autoritario o rígido, puede generar temor o pasividad en los alumnos. En cambio, si se usa un lenguaje cercano, accesible y estimulante, fomenta la participación y la confianza. Entonces podríamos decir que el lenguaje no solamente es una herramienta de comunicación, sino que también moldea la forma en que se aprende y enseña. Exacto, es la base del proceso de mediación, porque a través del lenguaje se construye el conocimiento de manera conjunta. Terrenator, el coche más poderoso que ha existido, con tracción 4x4 y 2 turbomotores. Ese sí es todoterreno, las calles son fáciles, mete una lodo, parte la nieve, pasa por el agua. Terrenator es el más potente que haya existido. ¿Por qué prefieres un coche para niñitas? Terrenator, de Fotorama. Para cerrar, hablemos sobre la evaluación. ¿Es un modelo de mediación pedagógica? ¿Cómo cambia la forma de evaluar a los estudiantes? En la mediación pedagógica, la evaluación no se centra solo en medir resultados, sino en valorar el proceso de aprendizaje. No se trata únicamente de aplicar exámenes para comprobar cuánto ha memorizado el estudiante, sino de analizar cómo ha evolucionado, qué estrategias ha desarrollado y cómo ha construido su conocimiento. Esto implica usar diferentes tipos de evaluación, además de la evaluación sumativa que mide los resultados finales. Se da mucha importancia a la evaluación formativa, que permite dar seguimiento al proceso de aprendizaje y hacer ajustes en su camino.
Aquí entran técnicas como la autoevaluación, la coevaluación y la evaluación por rúbricas, que ayudan a que el estudiante reflexione sobre su propio avance. También se busca una evaluación más cualitativa. No solo importa si el estudiante responde bien o mal, sino cómo llegó a esa respuesta, qué estrategia se utilizó y cómo puede mejorar. Esto implica que el docente debe observar, dialogar y analizar el desarrollo de cada estudiante, en lugar de limitarse a calificar un examen. Entonces, en la mediación pedagógica, la evaluación se convierte en un proceso más flexible, centrado en la mejora continua y en la comprensión profunda del aprendizaje. Así es, más que un mecanismo de control, la evaluación en este enfoque es una herramienta para el crecimiento del estudiante. Hay lugares padrísimos. Zacatecas es un lugar lleno de tradiciones. Tradiciones que son únicas. Un lugar donde las tradiciones tienen color. Colores que reflejan sus raíces, sus orígenes. Donde la tradición tiene texturas, tiene formas, tiene pureza. Donde las tradiciones tienen un sabor que a todos gusta. Sabor a mezcal. El mezcal de Zacatecas, el sabor de la tradición. Ha sido una conversación sumamente enriquecedora. Hoy hemos explorado en profundidad el rol del docente y del alumno, la importancia del lenguaje y la evaluación en la mediación pedagógica. Agradecemos a nuestros invitados por compartir su conocimiento y experiencias, y a nuestros oyentes. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Rutas de Aprendizaje. ¡Ay, qué lindo! Y lo podés cambiar por un talle más grande si no te entra. Alguien se pregunta, ¿por qué hablas de más? Hola, ¿está Paula? No, se quedó dormida en lo de Gabriela. ¿Quién habla? Gabriela. Sufrís incontinencia verbal. Feliz cumpleaños y ojalá que te lo regalen las que tanto querés. ¿Arreglarlo? Imposible. No te bajes ahora, no me gusta la cara de ese tipo. Es mi papá. Antes de pensarlo, ya lo dijiste. ¿Quién soy? Iván. ¿Quién es Iván? No te aguantás, se te escapa. Hola, cosita linda, quiero comerte a besos. ¿Qué pasó con mi hija? ¿Quién te dice que de tanto hablar de más, algún día te dejen sin palabras? ¿Me darías un spray? Sí, te redaría. Sprite, las cosas como son.